Muy buenos días, vamos a seguir con el temario. Nos toca seguir con el tema 6 de mandos, visibilidad y acomodación. Vamos a verlo. Tú no te preocupes, verás que apruebas en esta autoescuela. Siempre es así. Express. Comenzamos con los mandos accionados con los pies, que son los pedales, y en principio vamos a tener tres pedales. Tendremos el embrague a la izquierda, el freno en medio y a la derecha el acelerador. El embrague es el único pedal que se va a manejar con el pie izquierdo y el pie derecho va a servir para utilizar tanto el freno como el acelerador, ya que no los vamos a utilizar nunca a la vez, o utilizaremos uno o el otro, ¿vale? Bueno, vamos a hablar de cada uno de los pedales y comenzamos hablando del acelerador. Cuando nosotros tenemos el motor encendido pero no pisamos el acelerador, el motor recibe la mínima cantidad de combustible para mantenerse encendido y a eso le llamamos ralentí, ¿vale? Cuando el motor está al ralentí es cuando recibe esa mínima cantidad de combustible para mantenerse encendido. Y cuando ya pisamos el acelerador es cuando aumenta el caudal o la cantidad de combustible que entra en el motor y se quema. En ese caso, para conseguir o mayor velocidad o mayor potencia. Eso ya dependerá de la marcha que llevemos puesta en cada momento. En el caso de las motocicletas, en vez de hacerse a través de un pedal, se hará a través del manguito del manillar, ¿vale? Bueno, y ahora pasamos al freno. El freno, el pedal del freno, es el que actúa sobre el freno de servicio. Y el freno de servicio activa los frenos en todas las ruedas, ¿vale? Cuando nosotros pisamos el freno vamos a sentir que es el pedal que más resistencia nos ofrece, es el que está más duro, ¿vale? Y precisamente es para que intentemos no pisarlo demasiado fuerte y no hagamos un frenazo demasiado brusco. Y luego nos van a hablar en este vídeo del embrague, vamos a verlo en el vídeo. Pedal del embrague. El embrague es un mecanismo auxiliar que sirve para acoplar o desacoplar el motor de la caja de cambios. Para desembragar hay que pisar a fondo el pedal del embrague y para embragar hay que soltar el pedal con suavidad. Cuando no se utilice el pedal del embrague debe llevarse el pie izquierdo apoyado en el suelo o en el paso de rueda. Conducir con el pie apoyado en el pedal, aunque no se pise con fuerza, afecta negativamente al mecanismo del embrague. Bueno, y ahora vamos con los mandos manuales y comenzamos con el volante. El volante es el mando que se va a utilizar para dirigir las ruedas directrices del vehículo. Siempre vamos a utilizar el volante por el exterior, ¿vale? Nunca metemos las manos por el interior del volante. Y además nunca podemos llegar a cruzar del todo los brazos. En los giros vamos a tener que ir moviendo las manos por encima del volante, como digo, sin llegar a que se crucen o se corten esos brazos porque se nos quedaría con un brazo y el otro bloqueada la dirección, no podríamos seguir girando, ¿vale? En el caso de seguir recto, ¿vale? El volante va a estar en la posición también recta y nuestras manos en ese caso van a tener que ponerse en la posición de 3 menos cuarto o 2 menos 10 si nos imaginamos que el volante fuese un reloj, ¿vale? En esa posición es donde estaremos más cómodos y más seguros. Luego nos hablan del freno de mano o freno de estacionamiento. Suele estar entre los asientos delanteros o a veces en el salpicadero y suele ser una palanca como la que veis en la foto. Hay muchos vehículos a día de hoy que disponen de freno de mano eléctrico y en ese caso es un simple botón. Para poder utilizarlo tiramos de la palanca y para quitarlo apretamos el botón, estiramos un poquito de la palanca hasta que se libere y la bajamos completamente. ¿Para qué lo podemos utilizar? Pues para inmovilizar el vehículo cuando el conductor quiere bajarse del vehículo, es decir, que lo queremos dejar estacionado o parado pero nos vamos a bajar. En ese caso, pues para que no se pueda mover, ¿vale? También lo podríamos utilizar para arrancar en pendiente, para ayudarnos a que el vehículo no se nos vaya hacia atrás, o incluso también en caso de fallo de los frenos, poder utilizarlo un poquito suavemente para ir bajando la velocidad de nuestro vehículo. Palanca de cambio de marchas o de velocidades. Bueno, esta palanca es la que se va a encargar de que el motor nos entregue o mayor fuerza o mayor velocidad, ¿vale? Cada vez que queramos hacer un movimiento en la palanca tenemos que haber soltado el acelerador y pisar el embrague hasta el fondo. Cambiamos de marcha
Y cuando hemos cambiado de marcha vamos soltando suavemente el embrague y si luego queremos seguir manteniendo o aumentar la velocidad, volvemos a darle al acelerador. Las marchas más pequeñas son las que tienen mayor fuerza o potencia y las más altas son las que nos ofrecen mayor velocidad, ¿vale? Bueno, vamos ahora al contacto y puesta en marcha. Y normalmente se realiza a través de la llave de contacto o en muchos vehículos ya también a día de hoy a través de un botón de encendido. Bien, tenemos que meter la llave en la cerradura que está detrás del volante. Vamos girando esa llave, nos encontraremos con una posición de la llave en la que se encienden todas las lucecitas del panel y ya tenemos electricidad en el vehículo. La batería en ese momento abastece de electricidad a todos los sistemas eléctricos, ¿vale? Y si giramos un poquito más la llave, ya arrancaríamos el motor. Hay vehículos con llave inteligente, llave pasiva, como la queráis llamar. En ese caso, no hace falta que saquemos la llave del bolsillo, del bolso, de donde la llevemos, porque el vehículo va a detectar que nos acercamos con la llave y se va a abrir, podremos abrir la puerta y en el interior pues podremos darle al botón de encendido. Es decir, que no hace falta, como digo, que saquemos la llave de donde la llevemos, ¿eh? Si la llevamos con nosotros, pues el vehículo ya nos dejará abrir la puerta y encender el motor. Indicadores de dirección, los intermitentes, pues estarán en la palanca izquierda del volante, al lado del volante en el lado izquierdo. Esta palanca es la que permite que conectemos los intermitentes cuando vamos a hacer una maniobra o movimiento a la derecha o izquierda. Para la derecha la palanca se sube y para la izquierda bajamos esa palanca. Cuando se queda en la posición central, los intermitentes estarían apagados. Normalmente es un sistema que se desactivará automáticamente cuando volvemos a poner el volante en la posición recta, ¿vale? En cuanto terminemos el giro y el volante se vuelve a poner recto, el intermitente se suele apagar. ¿Qué ocurre? Que si el movimiento del volante es muy pequeñito, porque a lo mejor simplemente nos hemos desplazado de un carril a otro, puede ser que el intermitente no detecte el movimiento del volante y lo tengamos que apagar manualmente. En ese caso le damos un pequeño toquecito para que se vaya al centro, a la posición central y ya está, y quedaría apagado, ¿vale? Luego tenemos el mando de las luces. El mando de las luces es una rueda que puede estar también en una palanca lateral del volante o en el salpicadero, que al ir girando esta rueda podemos activar los diferentes tipos de alumbrado que lleve el vehículo. El claxon o bocina, bueno, suele estar en la mayoría de casos en la tapa del volante, ¿vale? La tapa central del volante. Vais a ver además que tiene el dibujito de una corneta o de una trompeta. Pero hay vehículos más antiguos que pueden tener este botón del claxon en una palanca lateral. Apretamos el botoncito lateral, en ese caso previamente lo deberíamos de buscar si no conocemos el vehículo, y también sonaría en ese caso, ¿vale? Es un sonido que no puede ser demasiado estridente, se tiene que escuchar perfectamente por los demás usuarios y no puede contener notas musicales. Está prohibido su uso, salvo en los casos que contempla la ley, que ya lo estudiaremos. El limpia y lavaparabrisas. Bueno, el limpiaparabrisas son las escobillas de goma que pasan por encima del cristal para quitar el agua, para limpiar el cristal. Y el lavaparabrisas son los chorritos de líquido limpiacristales que podemos echar sobre el cristal para mejorar la limpieza, ¿vale? Tablero de instrumentos. Vamos a ver ese tablero en este vídeo. Tablero de instrumentos. Permite, con una simple mirada, controlar el funcionamiento del vehículo mediante las luces o los aparatos de medida. Los indicadores y testigos deben estar construidos y montados de manera que puedan ser fácilmente identificados y consultados instantáneamente por el conductor durante la marcha, teniendo su cuerpo en posición normal y sin desatender la conducción. Entre los aparatos de medida se encuentran el velocímetro, que marca la velocidad en kilómetros por hora, el cuentakilómetros, que señala la distancia recorrida por el vehículo en kilómetros, y el cuentarevoluciones, que indica las revoluciones por minuto a las que gira el motor. Vais a ir viendo en las diferentes fotos que os voy a ir pasando una zona sombreada y justamente es la zona de la que vamos a ir hablando, ¿vale? En este caso, como hemos hablado de las luces en el mando, pues también en el cuadro de instrumentos vamos a ver cómo se enciende cada uno de los símbolos del alumbrado que llevemos encendido en ese momento.
También tendremos algún indicador para que nos diga la cantidad de combustible que tenemos en el depósito. También habrá otro indicador que nos diga la temperatura del líquido de refrigeración para que sepamos si el motor se está calentando o no, ¿vale? Y luego puede haber, aunque cada vez están en menos vehículos, la aguja que nos indica la presión del aceite. En muchos vehículos lo que han hecho las marcas es sustituir esta aguja o este indicador por simplemente la lucecita, que es como un dibujo de una aceitera que se enciende en rojo cuando tenemos un problema en el sistema de lubricación, ¿vale? Y ahora vamos a hablar del dispositivo antirrobo. Normalmente en los turismos suele estar en el volante y lo que hacen es que cuando sacamos la llave del contacto, movemos un poquito el volante, la dirección, y se bloquea, ¿vale? Lo que hacemos entonces es bloquear la dirección para que si viene alguien que nos quiera robar el vehículo, pues se lo compliquemos un poquito más. Evidentemente se las saben todas para desbloquearlo y poder llevárselo si quieren, pero se lo complicamos un poquito más. Es lo mismo que cuando salimos de casa y le damos la vuelta a la llave para que quede cerrada, ¿no? Pues a ver, si quieren robarnos al final podrán, ¿no? Porque se las saben. Pero se lo complicamos un poco para que les sea más difícil y a lo mejor pues no les dé tiempo, ¿vale? Vamos ahora con los mandos en las motocicletas y lo vamos a ver en este vídeo. Mandos de las motocicletas. Normalmente, las motocicletas tienen los mismos mandos que el resto de los automóviles, aunque están situados y se accionan de forma completamente distinta. Los mandos de las manos se encuentran situados en torno al manillar. En la maneta derecha se encuentra normalmente el freno delantero, que es una palanca que posibilita frenar la rueda delantera. Y el acelerador, que se sitúa en el puño y se acciona girando el mismo. En la maneta izquierda, habitualmente se encuentra el embrague, que se acciona por medio de una palanca. También suelen encontrarse aquí el mando de señales acústicas y el de las luces e intermitentes. Los mandos de los pies son el pedal de freno, que suele estar colocado en la parte derecha, y con el que se acciona el freno de la rueda trasera. Y el pedal del cambio, que permite seleccionar la marcha adecuada a las circunstancias. Suele estar colocado en la parte izquierda. Bueno, y ahora vamos a la parte de la visibilidad. Bueno, en la parte de la visibilidad nos van a hablar de los cristales y de los espejos que vamos a disponer en el vehículo para poder tener visibilidad alrededor, por delante, por los lados, por detrás nuestro. Bueno, también nos dicen que a través de los elementos transparentes, que son los cristales, vamos a crear un habitáculo en el cual pues vamos a estar protegidos del clima exterior, del frío, del calor, de la lluvia, pero podremos ver el exterior, ¿vale? Y estos cristales que vamos a tener pueden ser cristales templados o cristales laminados. Los laminados son los que se utilizan sobre todo en el parabrisas, ¿vale? Para que en caso de un impacto, pues los trozos de cristal que queden bien sean un poco más grandes, donde nos ofrezcan algo de visibilidad para poder apartarnos, por ejemplo, de la carretera. Los cristales templados, cuando se rompen, se hacen añicos, son trocitos muy chiquititos y se vuelven completamente opacos, no se ve nada a través de ellos. Por eso no se ponen cristales templados en el parabrisas, ¿vale? El resto de ventanillas sí que podrían ser cristales templados. Bueno, en el caso de que sea un cristal laminado el que se rompa, si es una pequeña fractura se podría reparar. Lo que vamos a hacer es taparla enseguida que nos demos cuenta para que no entre suciedad y luego cuando se repare se inyecta una resina que al endurecerse pues se queda igual de resistente que el cristal cuando no se había roto. Nos hablan ahora del limpiaparabrisas, que hemos dicho que eran las escobillas de goma que pasan por encima del cristal para quitar el agua o para limpiar el cristal.
Habrá que pensar en cambiarlas, sobre todo cuando dejen huellas, cuando pasan o que no limpien bien, sobre todo de cara al invierno, que es cuando más las vamos a utilizar. El limpiaparabrisas automático es un sistema que llevan ya a día de hoy muchos vehículos y que si lo llevamos conectado, pues no hará falta que nosotros encendamos, apaguemos o escojamos la velocidad del limpiaparabrisas, sino que pues, a través de unos sensores que están en el parabrisas, el sistema detecta cuándo se tienen que encender y también la velocidad a la que deben de barrer, ¿vale? Y luego nos hablan del lavaparabrisas, que hemos dicho que son los chorritos de líquido limpiacristales que podemos echar sobre el cristal para mejorar su limpieza. Nos dicen también que si el cristal está seco no activéis el limpiaparabrisas sin haber mojado previamente el cristal con el lavaparabrisas porque arrastraríais toda la suciedad que hay en el cristal y lo vais a rayar, ¿vale? Entonces si el cristal está seco, primero le damos al lavaparabrisas y no primero al limpia, ¿vale? Para rellenar el depósito de lavaparabrisas, así lo dicen, si bien podemos echarle agua y algún detergente neutro y anticongelante en invierno, realmente no es lo más adecuado porque el agua siempre tiene algunos restos como de cal que puedan obstruir el sistema. Entonces se puede, pero no es lo recomendable. Lo recomendable será que utilicemos los líquidos que están específicamente diseñados para este sistema, que además de limpiar bien el cristal, también se encargan de limpiar esos conductos, ese sistema del lavaparabrisas, ¿vale? El dispositivo antihielo. Bueno, si os fijáis en el cristal trasero, en la luna trasera de los coches, vais a ver que tienen unas líneas. Esas líneas son pequeñas resistencias eléctricas y son las que forman el dispositivo antihielo. Cuando le damos al botoncito en el salpicadero del antihielo, se enciende este sistema y lo que hace es calentar un poquito esas rayitas para que se quite el hielo o el vaho que pueda haber en el cristal. Y el antibao es un dibujito muy parecido de un botón que también está en el salpicadero y lo que hace es conectar un chorro de aire contra el parabrisas, ¿vale? Para quitar el vaho que podamos tener en ese cristal delantero. El parasol, y nos hablan del parasol del conductor, se abate hacia abajo y también hacia la izquierda para cubrir la ventanilla del conductor en el caso de que el sol le esté molestando por el lateral. Y lo que hace es intentar evitar esos deslumbramientos que podamos tener por culpa del sol. Ahora vamos a hablar de los retrovisores. Bueno, en un turismo, ¿cuáles son los retrovisores obligatorios? Pues van a ser el interior y el exterior izquierdo, ¿vale? Exterior izquierdo e interior. Para que el interior cumpla con su función, vamos a tener que ver por él hasta 60 metros a lo lejos y 20 metros de ancho. Y eso muchas veces no sucede. ¿Por qué? Pues puede ser porque tengamos el cristal trasero pintado, puede ser que tengamos muchas maletas o cosas en el maletero. Puede ser que el cristal de atrás sea muy chiquitito, la luna trasera sea muy pequeña, o incluso con alerones y historias que no nos dejen tener buena visibilidad por él. En esos casos, ¿qué es? ¿Que no se puede llevar todo eso? Sí, no os preocupéis, cortinillas, cristales tintados, se puede, ¿vale? Lo que pasa es que en ese caso, como el espejo interior no cumple con su función, nos obligarán a llevar el espejo exterior derecho, ¿vale? En el caso de que el interior o no se vea lo suficiente, entonces el exterior derecho pasaría a ser obligatorio y el interior se quedaría como opcional, ya no sería obligatorio. Para colocar bien los espejos es mejor que estemos en un terreno llano y recto para poder conseguir la visibilidad que deseamos. Por el interior tenemos que llegar a ver hasta 3 de las 4 esquinas del cristal trasero y por los exteriores tenemos que llegar a ver lo que nos queda justo al lado, ya sea los carriles que tenemos al lado o la acera si estamos estacionados en uno de los lados. En las motocicletas, los espejos obligatorios serán el izquierdo si la motocicleta no puede superar los 100 km por hora o los dos en el caso de que la motocicleta sí que pueda superar esos 100 km por hora. En los ciclomotores el espejo obligatorio es el izquierdo y el derecho siempre será opcional. Pasamos ahora a la acomodación. En la parte de acomodación lo que vamos a hacer es saber cómo tenemos que colocarnos, cómo el conductor se tiene que poner. Y lo que tiene que pensar es que tiene que tener una buena visibilidad por todos los lados, cristales y espejos, y tiene que llegar perfectamente a todos los mandos, ¿vale? Sin necesidad de separar la espalda del asiento, ¿vale? No tiene que moverse de su posición de estar sentado en ese asiento, ¿vale? Bueno, en cuanto a los reglajes, cómo hacer esa colocación, cómo comprobar si llegamos bien a todos los mandos, por ejemplo, vamos a verlo en el vídeo. Reglajes.
Antes de poner el motor en marcha, el conductor debe comprobar su correcta acomodación y, si es necesario, proceder a realizar los reglajes pertinentes. En primer lugar, hay que proceder al reglaje del asiento. Esto se consigue cuando el conductor alcanza cómodamente los pedales y dispone de fuerza para pisarlos a fondo sin forzar el tobillo. Las piernas deben quedar ligeramente flexionadas, no extendidas, sin que tropiecen con la columna de dirección. A continuación, debe regularse la inclinación del respaldo de modo que se alcance fácilmente todos los mandos. La distancia ideal se consigue cuando, al extender los brazos, con la espalda apoyada en el respaldo, las muñecas descansan sobre la parte superior del volante. Esta posición permite alcanzar todos los mandos con facilidad, quedando los brazos algo flexionados incluso cuando las manos se apoyen en la parte más alejada del volante. Bueno, como habéis visto entonces, pues tenemos que colocarnos de la forma adecuada para llegar bien a todos los mandos, y una posición demasiado cercana al volante, a los pedales, va a hacer que primero no podamos movernos con libertad, nos choquemos con el volante, choquemos los pies con los pedales, entonces eso no sería seguro, y además aparece mucho más rápido y fácilmente la fatiga, ¿vale? Una vez colocado el asiento de la forma adecuada, vamos a colocar los espejos. Bien. Cuando veamos los espejos, pensad que si luego tuviésemos que volver a mover el volante porque no estamos cómodos, habrá que volver a cambiar los espejos, ¿de acuerdo? No podemos colocar los espejos y luego mover el asiento porque entonces no veremos nada, ¿ok? Bueno, si la colocación de los espejos exteriores es manual, tendremos que moverlo nosotros, ¿vale? E ir mirando si efectivamente vemos correctamente. ¿Qué pasa? Si estamos solos en el coche, tendremos que estirarnos por encima del asiento derecho y llegar al mando del espejo de la derecha. Pero si hay alguien a nuestro lado, no hace falta que os tiréis encima de él. Le podéis decir, porfa, ¿me puedes mover el espejo para arriba, para abajo? Y vosotros le vais diciendo hacia dónde lo queréis, ¿vale? Incluso el día del examen, que va a estar vuestro profesor al lado, si el espejo del coche de autoescuela es manual, lo podéis hacer igual, ¿eh? Le podéis decir al profe que os ponga el espejo en la posición que queráis, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a la acomodación en las motocicletas y comenzamos viéndolo en este vídeo. Acomodación en la motocicleta. Una posición adecuada del cuerpo sobre la motocicleta proporcionará una conducción más cómoda y segura, y permitirá reaccionar más rápidamente ante cualquier eventualidad que se presente. La regla de oro es que el cuerpo debe tener una posición natural, suelta y no forzada, encorvando el cuerpo lo justo para llegar al manillar, manteniendo los brazos y las manos relajados para retrasar el cansancio. Posiciones antinaturales, como mantener el cuerpo muy inclinado, llevar los codos metidos hacia adentro o ir con los brazos completamente estirados, aumentan la fatiga y hacen perder capacidad de reacción. En cuanto la motocicleta comienza a rodar, deben colocarse los pies sobre los estribos o apoyapiés, apoyados en la zona media de la planta. Bueno, cuando vamos circulando con una motocicleta vais a ver que los motoristas cuando hacen curvas, giros, se inclinan hacia los lados, porque lo que hay que hacer en una moto es acompañar el movimiento de la moto, ¿eh? Sin llegar a tener que tocar con la rodilla en el suelo, que es lo que hacen los pilotos de carreras, eso no es necesario, pero sí que es verdad que hay que moverse un poquito acompañando el movimiento de la moto en esos giros o curvas, ¿vale? Lo que pasa es que cuando el suelo está muy mojado o resbaladizo, ahí sí que nos aconsejan que la moto esté lo más perpendicular o recta posible al terreno. Ayudas a la conducción. Bueno, hay de muchos tipos y sobre todo, como ya he dicho en alguna ocasión durante el temario, si vais a conducir un vehículo que no conocéis, vehículo nuevo o que os han prestado, lo mejor es primero buscar un poquito de información sobre los sistemas que lleva instalados para que sepamos qué pueden hacer, qué no pueden hacer, cómo funcionan, porque alguno de ellos, como digo, puede darnos algún susto si no sabemos que existe y cómo funciona, ¿de acuerdo?
Pues los más típicos son, por ejemplo, el reconocimiento de señales. Gracias a unos sensores que van delante del vehículo, el vehículo va reconociendo las señales que van apareciendo en la carretera y nos las pone durante unos cuantos segundos en el panel de instrumentos para que nos acordemos de ellas, que no nos olvidemos que hemos pasado ese tipo de señales, ¿vale? Luego tenemos el aviso de salida de carril. En el caso de que el vehículo disponga de este sistema, que también va a través de sensores, ese sistema va vigilando las líneas que tenemos en nuestro carril y si vamos a cruzar una de ellas nos intenta avisar de alguna forma, como puede ser una vibración en el volante. Eso ya cada marca pone su estilo, ¿eh? Y luego tenemos el asistente de mantenimiento de carril. Y este, por ejemplo, es uno de los que digo que si no sabéis que existe y que funciona de esta forma, os puede asustar. Y es que si nosotros tenemos un vehículo que tiene este sistema y vamos a cruzar una línea y no hemos puesto el intermitente, el volante se moverá solito para intentar volver a colocarnos dentro del carril, ¿vale? Claro, nosotros siempre vamos a tener más fuerza que estos sistemas porque evidentemente se diseñan para eso, para que si tú quieres mover el volante al final seas tú el que tenga la mayor fuerza y puedas hacerlo, pero vais a sentir que el volante os hace un poco la contra para volver a dirigiros hacia dentro del carril, ¿vale? Este sistema no funcionará si vosotros ponéis el intermitente para hacer ese cambio de carril, ese desplazamiento para poder cruzar la línea, ¿vale? Si hay intermitente, el sistema no hace nada. Luego tenemos la cámara de marcha atrás, visión trasera, tendremos visibilidad a través de la cámara que está en el portón del maletero, en la pantallita que tenemos al lado del conductor y se conecta automáticamente cuando ponemos en la palanca de marchas la posición de marcha atrás. La cámara 360 se suele activar cuando hacemos algún tipo de maniobra, giros, marcha atrás, estacionamientos. Y a través de diferentes cámaras que tiene el vehículo alrededor consiguen darnos una visibilidad bastante buena de lo que sucede alrededor del vehículo para que tengamos, pues eso, mayor información de lo que hay alrededor. Luego tenemos el asistente de aparcamiento y los hay de muchos tipos, desde que los que simplemente mueven la dirección hasta los que te buscan el hueco y estacionan completamente de forma automática. Ahí ya depende del vehículo del que hablemos. Y luego uno de los más típicos también es el sistema de ayuda a la salida en pendiente o arranque en pendiente. Y este lo que hace es mantener el vehículo quieto, inmovilizado durante un par de segundos cuando estamos en pendiente y lo que hacemos es quitar el pie del freno para pasar al acelerador. Bueno, pues normalmente lo que sucedía siempre es que siempre había un pequeño retroceso del vehículo cuando el conductor cambiaba de un pedal a otro, ¿vale? Porque claro, soltamos el freno y pasamos al acelerador. Por muy rápido que tú lo hagas, es posible que haya un pequeño retroceso, que se puede conseguir hacer que eso no suceda con el embrague, pero bueno, como ayuda para el conductor, tenemos este sistema y lo que consigue, como digo, es mantener el coche quieto 2 segunditos mientras tú cambias de pedal, ¿vale? Y ya cuando le des al acelerador, el sistema se desconecta y te deja avanzar en esa pendiente. Y luego ya por último tenemos el sistema de alerta a tráfico cruzado con sensores que van en la parte trasera, en las esquinas de la parte trasera del vehículo. El vehículo nos informará de si se acercan vehículos por los lados al salir de este tipo de estacionamientos y a lo mejor no tenemos buena visibilidad, así que los sensores nos ayudan bastante. Incluso hay vehículos que, como ayuda a este sistema, incluso si nosotros no lo hemos visto, pues el vehículo es capaz de detenerse automáticamente si ve algún peligro, ¿vale? Bueno, chicos, pues hasta aquí este tema. Ahora os dejamos con un test sobre este tema y en un ratito hablo con vosotros por si tenéis alguna pregunta. Hasta ahora. Tú no te preocupes, verás que apruebas en esta autoescuela. Siempre es así. Express.
Bueno, chicos, hemos terminado el test, así que ahora cualquier preguntita que tengáis nos lo indicáis por el chat y enseguida os lo resuelvo. Os dejo un minutito para pensar y preguntarnos. Bien, pues damos por finalizado este tema. Como vemos que no habéis escrito nada, nos imaginamos que no tenéis dudas. Así que darnos 2 minutitos, preparamos el siguiente tema y ahora volvemos. Tú no te preocupes, verás que apruebas en esta autoescuela. Siempre es así. Express